¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Lego Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a Forestella. Hoy nuevamente tenemos reacción de las canciones de The Legacy, el álbum de Forestella. Quiero que alguien me explique cómo funciona este álbum, porque hay canciones que, por ejemplo, Snow Globe, que es la canción que vamos a reaccionar hoy, es una canción de, o por lo menos el video es de hace 2 años. Entonces hay canciones que creo que son nuevas y canciones que tienen ya un tiempo, tal vez hayan sido lanzadas como single y las han incluido en este álbum junto con canciones nuevas y junto con versiones de ellos de otras canciones, como va a ser la que vamos a reaccionar hoy junto a Snow Globe, que es Scarborough Fair, que es de Simon y Garfunkel, de este dúo de los años 70, si no me equivoco, de esa época, con muchas canciones icónicas. Esta canción no sé si la conozco, tengo que confesar, no sé si la conozco, pero no importa, porque lo que importa es escuchar a estos 4 genios interpretar cualquier cosa. Ya es una experiencia espectacular. Si quieres apoyar el canal lo puedes hacer a través de este QR en pantalla o con el enlace en la descripción, que te va a llevar a mi perfil de Buy Me a Coffee, donde me podés solicitar la reacción que quieras que yo haga con la compra de un café. Amigos, hemos alcanzado los 10.000 suscriptores en el canal, así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y por acompañarme en este viaje. Y para celebrar vamos a hacer un video de preguntas y respuestas, así que siéntanse con la libertad de en este video, en los comentarios, dejarme la pregunta o aquello que quieran saber de mí, de mi canal, de la experiencia, de lo que aprendí, no solamente en el canal, sino en todas mis etapas de la vida. Siéntanse curiosos y en libertad de preguntarme lo que sean, y cuando hagamos el video vamos a responder las preguntas y a divertirnos y pasar un buen rato y conocernos un poco más, evidentemente. Así que muchas gracias por este logro que es de todos. Ahora sí, no perdemos más tiempo, vamos con Scarborough Fair por Forestella. Vamos a ir, 1, 2 y 3. Qué linda atmósfera. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Mágico. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Qué delicado como canta Mingyu. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Me encanta porque la sutileza del arreglo musical junto a las voces de ellos y la letra, si bien no hubo ahí algo que no entendí, pero supongo que es algo característico del lugar este que están describiendo, lo voy a ver ahora. Bueno, las palabras que no entendía que de la letra eran especias o cosas así de cocina. Pero me gusta porque ellos están cantando de una forma acompañado de la música de manera tan sutil y tan bella que uno se imagina, como pasa siempre cuando escuchamos cantar a ellos, que hacen que nos imaginemos la película que están contando. Tell her to make me a cambric shirt, parsley,
sage rosemary and thyme, without no sins, nor need nor want, there should be a true love of mine. Qué lindo. Y algo que le hace mucho más mágico ahora a medida que va avanzando es el incremento del arreglo musical. Como ahora se va sumando tambores y percusión al acompañamiento, y como eso va haciendo que todo sea más grande y más intenso. Como transmitir un universo de emociones y sensaciones con una sola vocal, con una sola letra. Así. She once was a true love of mine. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Bueno, esto fue simplemente mágico. Más de lo que ya conocemos de ellos. Pero eso no es como algo negativo. Es como una virtud característica, un sello característico que tienen ellos. Y que manejan con un registro espectacular, con un registro único, pocas veces visto. Y con un dominio total de sus cualidades musicales
pero que van más allá. Como les decía hace un rato, con una sola letra pueden manifestar y hacer sentir a uno emociones espectaculares, y me gustó muchísimo cómo interpretaron, cómo la música acompañó y se hizo cargo en momentos de la intensidad y la emoción de la canción, como tiene que ser. No siempre la interpretación está centrada en las voces, también la música hace lo suyo, y me encanta esta combinación tan mágica que tienen ellos. Ahora vamos a reaccionar a Snow Globe, que creo que es una canción que se ha hecho para Navidad, y no me equivoco. A ver la fecha, en noviembre de 2023, previo a la Navidad, así que seguro que la canción tenga alguna connotación navideña. Aunque en Argentina cuando es Navidad hace calor, hace 40 grados de calor a la sombra. Ojalá tuviésemos nieve, pero no. Vamos, 1, 2, 3. Frozen in forever winter, floating on silvery storms, dazzling stars softly embracing all that I've ever known. The loneliness settling deeper, so silently under my feet. Loneliness there and my reflection, hoping for something more. The cold reality splinters, a faint melodious sound. Sweet temptation is calling me, take a leap of faith over time. When the stars align, goes in a favor, take your place center stage in the night. Light, never waver. No estoy leyendo la letra, no estoy tratando de leer la letra, pero me pierdo yo en la música. Y sé que a veces es importante leer la letra y ver de qué está cantando, pero también a veces es importante escuchar música y disfrutarla de la manera en la que a uno le sale naturalmente. No todo tiene que ser centrarse en la música y en un mensaje, que seguramente están cantando cosas muy bonitas, muy lindas, pero para mí, que soy una persona muy musical, de hecho soy músico y he aprendido a tocar instrumentos escuchándolo sin la guía de un maestro, sin nada de eso, cosa que tendría que haber hecho en algún momento, seguramente algún día lo haga, pero la música para mí es otra manera mucho más importante que el mensaje principal de la música en algunos casos. Goes in a favor, take your place center stage in the night. The light, never waver, no one is waiting to catch you tonight. Don't look down if you Cuidado. fall from grace. Ese teclado, ese piano me estaba dando vibra de Halloween más que de Navidad. ¿Se pusieron juguetones los chicos con esta canción o...? Es como que va pasando de un escenario esperanzador sobre todo con la frase que dijo, creo que fue Gurim: no mires hacia abajo si caes en desgracia. Sí, Gurim. For the unknown becomes known. What has been shown cannot then be unshown. Paint a smile upon your face when you're dancing right through the pain. The cold reality splinters, a dark symphonious sound. Sweet temptation is calling
¿Me acompañan a sentir ese impacto una vez más? Espectacular. Cómo irrumpió Dujun junto con un sonido musical más agresivo y más acorde a algo que está pareciendo más a una película de terror que a una película de Navidad. Cómo se oscurece todo. The starry night out of my window, darkness covers with no end inside. Go back in time, dancing my solo, always hoping to find the moonshine. Eso fue una locura y estuve buscando en Google a ver el significado o a ver si hay alguna interpretación de la canción y dice: Snow Globe de Forestella es una balada melancólica estrenada en su segundo mini álbum The Beginning, World 3 2002, o interpretada frecuentemente en sus álbumes conciertos, que narra la sensación de estancamiento. La canción utiliza la metáfora de estar atrapado dentro de una bola de nieve como símbolo de aislamiento y el anhelo de encontrar algo más significativo afuera. Primero hay que encontrarlo adentro, creo yo. Y así lo vas a encontrar más claro afuera. ¿Será esa la explicación? Yo no traté de darle una interpretación, no traté de buscar un significado, me dediqué simplemente, por lo menos en esta primera escucha, a disfrutar de la canción, a disfrutar de las sensaciones que transmiten ellos. El videoclip acompaña muy bien y la música fue una locura. Ustedes saben que yo soy una persona que escucha rock y desde muy chico no solamente escuché toda mi vida, sino que hubo unos años en los que también tocaba música con amigos, tenía proyectos, participé en bandas, pero eso quedó en el pasado por ahora. Y me gusta el estilo de música pesada, mucho más
cuando está acompañada por voces como la de ellos, y con maneras y con formas de cantar que son espectaculares y que combinan muy bien entre ellos y con la música. Aunque también me encanta verlos en un ámbito más de música clásica. Son espectaculares, canten lo que canten. Y me gustó muchísimo la canción, la fuerza que tiene la canción, la fuerza que toma en determinado momento y la dirección artística que toma, a diferencia de cómo había empezado, porque la canción parecía una balada normal, pero luego se fue oscureciendo y se fue poniendo un poco más aterradora en algún sentido de la palabra. Y me gustó muchísimo, así que si a ustedes les gustó, déjenme su like. Si se quieren suscribir al canal, todavía no están suscritos, no sé qué están esperando. Espero que se suscriban, así podemos seguir creciendo y ayudando a difundir mucho más las canciones de ellos con gente que tal vez no las conozca. Así que me despido, gracias por ver el video y nos estaremos viendo pronto. Chau chau.